Bueno, convocatoria pleno de sesión ordinaria. Primer punto del orden del día, aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de septiembre del 2020. Si alguien tiene alguna aclaración que hacer o algo hacia el acta, Iñaki, tienes la palabra. Nada que decir sobre el acta. De acuerdo, Félix, tienes la palabra. No, el acta está correcta. Perfecto, pues si no hay ninguna objeción al acta. Pedro, no hay que pasar. De acuerdo, no hace falta votar en este punto. Se aprueba por asentimiento. De acuerdo. De acuerdo. Pasamos al punto número 2, información sobre las resoluciones de alcaldía de Allegui dictadas de la sesión ordinaria de la Corporación Municipal del día 10 de septiembre del año 2020 y otras informaciones de alcaldía. Vale, aquí no sé si tenéis alguna cosa que hacer, objetar a las resoluciones de alcaldía. Si queréis, paso la palabra a Iñaki y a Félix, si tenéis alguna objeción que hacer, y luego os pasaré a decir unas informaciones de alcaldía que tengo para todos. Iñaki, tienes la palabra. No tengo nada que añadir sobre ese punto. Félix, tienes la palabra. Revisando las resoluciones que has hecho, hay una que me ha llamado la atención y a ver si me podías explicar un poco sobre ella. Es del 16 de septiembre y trata sobre una serie de personas que estaban, por lo visto, empadronadas irregularmente en el pueblo. O sea, he resuelto incoar expediente de baja de oficio de conformidad con lo previsto en el artículo 72 en relación con el artículo 54, ambos del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales A, y vienen una serie de personas aquí, vienen como 16 personas que estaban domiciliadas, por lo visto, irregularmente en diferentes domicilios. O sea, es algo que me extraña. Quisiera saber si puede ser que me expliques cómo se ha llegado a esta resolución. Pedro, ¿tienes tú algo que añadir al respecto de esta resolución? A ver, si yo no redacté esa resolución porque normalmente esas bajas de oficio, ese procedimiento lo inician desde Administración. Me figuro que esa resolución la redactaría o Yanire o María Javier. Y son procedimientos que se inician de bajas de oficio de personas que están empadronadas, y cuando viene algún propietario de vivienda y tiene una serie de personas que están empadronadas y no se han empadronado en otro sitio, pues hay que iniciar ese procedimiento de baja de oficio con una resolución de alcaldía. Ese es un inicio. Luego ya el procedimiento continúa y tarda. Es un procedimiento muy largo que tarda unos meses para cuando se les da de baja. Se intenta comunicar con ellos para que se empadronen en otro sitio, y automáticamente, una vez que se han empadronado en otro sitio, ya la baja es automática en el Ayuntamiento de Allegui. Pero mientras ellos no se empadronan en otro sitio, permanecen ahí. Por eso se inicia el procedimiento de baja de oficio. De acuerdo, contestado. Vale, yo en informaciones de alcaldía os voy a pasar un poco a informar de todas las subvenciones. Así como en varios plenos habéis preguntado si este ayuntamiento se presenta a las subvenciones o si se opta a ciertas subvenciones, os voy a pasar a redactar un poco todas las subvenciones que nos hemos presentado y hemos obtenido subvención de ella. Primera, Servicio Navarro de Empleo, por empleado de servicios múltiples, 3.600 euros. Proyectos de empleo social protegido, 15.101 euros con 52. Un proyecto de administración local y de despoblación, Fondo Extraordinario de Transferencias de Capital, 86.528,20. Administración local y despoblación para inversiones locales, cierre de determinación para despoblación, 26.000 euros. Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial, Transición Energética, que se consiguió subvención para una moto eléctrica, 1.048 euros. Departamento de Presidencia e Igualdad, Proyectos de Igualdad y Pactos Locales por Conciliación, 1.791,06. Del Departamento de Presidencia e Igualdad, Apoyo a la
Políticas Públicas de Juventud a nivel local 2020, 250 euros. Del Departamento de Cultura y Deporte, Actividades Artísticas y Culturales, Programa Arte y Cultura 2020, 2.130 euros. Del Departamento de Derechos Sociales, para un auxiliar administrativo del Servicio Social de Base a jornada 54% de jornada a 6 meses, 5.750 euros. Del Servicio Navarro de Empleo, personas desempleadas, una trabajadora familiar para 6 meses al 50% de jornada, 3.000 euros. El Servicio Navarro de Empleo para personas desempleadas para una animadora sociocultural, 6 meses a jornada del 54,50%, 3.276 euros. De la Dirección General de Administración Local y Despoblación para la implantación de la Administración Electrónica, 4.000 euros. El proyecto Servicio de Comida a Domicilio, mayores de 65 años o menores con algún tipo de discapacidad y o dependencia, de Obra Social La Caixa, se ha presentado un proyecto en el cual nos han dado el máximo de subvención, que son 10.000 euros. El total son 13 subvenciones con una cuantía recibida total de 162.474,78 euros. ¿Vale? Estas son las informaciones de subvenciones que hemos presentado, aparte de otras que hemos presentado y no nos han podido dar por puntuación o lo que sea, pero esa es la cantidad de subvenciones que se ha trabajado este año y se ha conseguido. También quería pasaros aquí a informaros. Así como en la Comisión de Hacienda, Iñaki comentó el tema de que le hubiera gustado tener para esas modificaciones presupuestarias la relación un poco de los proyectos en los cuales se modificaban las modificaciones presupuestarias, yo me comprometí en el momento que pudiera tenerlas lo más acertado posible o próximo, darlas. Las voy a dar aquí, un poco la lista un poco de lo que posiblemente vaya a ser esos proyectos. Pasamos a la subvención de 86.000 euros, que el gasto tiene que ser un 15% más para conseguir esa subvención, serían 98.900 euros. Y los proyectos que están en mente para hacer, que esto tiene además vigencia hasta el 30 de septiembre del año 2021, el césped de pádel de las instalaciones de Ardanche, domotización de las pistas de pádel, vallado para pistas polideportivas, parque infantil zona residencial Irache, calefacción aula de música, iluminación LED frontón, sistema automático de riegos, adecuación de baños y ascensor edificio social e iluminación oficinas generales del ayuntamiento. Luego, para la subvención de 26.000 euros, que también esa sí que hay que ejecutarla antes del 31 de diciembre de este año, del 2020, los proyectos que se van a meter para esas 26.000 euros son las puertas automáticas del consultorio, el parque infantil de la Plaza de los Fueros y las porterías y canastras para las pistas polideportivas. ¿De acuerdo? Si queréis añadir o aclarar algo de estas informaciones de alcaldía, os voy a dar la palabra, un turno de palabra a cada uno y hablamos de ello. Iñaki, tienes la palabra. Mira, solo quería agradecerte a ti, al alcalde, agradecerle la información que nos ha dado, que es bastante detallada, y agradecer a todo el equipo del ayuntamiento pues el trabajo de presentarse a las subvenciones, que ya, por lo que veo, pues a veces te dan mucho dinero, a veces te dan una cantidad ridícula, ¿no? Pues para el gasto que es, quiero decir, ¿no? Pero bueno, todo lo que se ha dado pues es dinero para el pueblo y eso está bien. Y agradeceros también pues el detalle, ¿no?, de los proyectos que se van a presentar pues para este monto de dinero que da el Gobierno de Navarra para las inversiones del COVID-19. Así que gracias. Félix, tiene la palabra. Se me está ocurriendo, al hilo de lo que has expuesto, que hay un punto en el pueblo donde me parece a mí que habría que poner una farola. Me estoy refiriendo al parque infantil que está en el camino que va al Mater Dei. Ahí hay un parque infantil que hay una farola, pero está muy ladeada. Y a la noche estás viendo allí a los padres que están encima de los hijos porque aquello está completamente a oscuras. Quizás sería buen momento para destinar poco dinero, puede ser, el poner ahí una farola también. Nada más.
De acuerdo, recogida la información y se intentará resolver. Gracias. Pasamos al punto número 3, aprobación inicial si procede el presupuesto general único del Ayuntamiento de Allegui para el año 2021. Bueno, pues esto también tenéis en lo que es el expediente de pleno, habéis tenido el borrador del presupuesto, aparte de la comisión de Hacienda que tuvimos y presentamos. Para este año, ejercicio 2021, presentamos un presupuesto de 1.607.000, una reducción considerable con el año 2020. Bueno, hemos creído oportuno poner varios aspectos encima de la mesa para mejorar un poco la ayuda de emergencias sociales y algunos aspectos que hay más por ahí. Y bueno, ya hemos debatido en las comisiones suficiente, sabéis un poco todos los números que hay y ahora os voy a pasar la palabra si tenéis alguna cosa que objetar o decir al respecto. Iñaki, tienes la palabra. Nada más que añadir, gracias. De acuerdo. Félix, ¿tienes la palabra? No se te oye. El micrófono lo tiene silenciado, Félix. Disculpa, nada que añadir. De acuerdo, pues si no hay nada más que añadir, pasamos a la votación de la aprobación inicial, si procede, del presupuesto general único del Ayuntamiento de Allegui para el año 2021. ¿Votos a favor del presupuesto general? Algo pasa aquí que no sé, Leo. Ahora. A ver, Pedro, estamos a favor, tienes a José Luis Etallo, a Yancy Asier, José Manuel Galdeano y Miguel. Sí, que estos ya los veo. Ahora Miguel Ángel. Etallo, no se le ve la mano. Etallo. Sí. Sí, Sí. se le ve, sí. Si quieres, Pedro, para que sea más ágil para ti, decimos el nombre y decimos si a favor, en contra o abstención. ¿Es más fácil? Ahora sí le veo, sí. De acuerdo, que ya está. Sí, pudiendo hacerlo así, se hace así y ya está. Venga. Votos a Abstención. favor, 7. Votos en contra, perdón. Abstenciones. Vale. De acuerdo. Abstenciones. Perfecto. Pues pasamos al punto número 4 cuando me digas, Pedro. Ya está. Punto número 4, aprobación si procede de las modificaciones presupuestarias 6 a 12 del presupuesto general 2020. Se ha reflejado así en el punto de las modificaciones presupuestarias de 6 a 12, porque en su día ya aprobamos de la 1 a la 5. ¿Podéis cortar algún micrófono que se acopla y no se escucha bien, por favor? Sí. ¿Vale? Entonces, en esas modificaciones habéis podido observar que se explicó también en la comisión las modificaciones que hay que hacer, el general único, hay que hacer una aportación de posible déficit de Gastisum, pues como ha ido el año, pues ha habido que aumentar la partida. Contratos administrativos de oficina, esto también lo expliqué, es el sueldo de Juanjo, lo expliqué y lo explico ahora aquí. Juanjo habíamos calculado porque tiene pendiente un juicio para una incapacidad, presumiblemente se le iban a dar a mitad de año, pero como se ha desarrollado el tema de la pandemia, el COVID-19, pues se han suspendido un montón de juicios y, de hecho, uno de ellos ha sido el suyo. Entonces, se va a celebrar el juicio el 23 de diciembre de este año, entonces ha habido que ampliar la partida porque ya pensábamos que iba a estar con una incapacidad, pero bueno. Luego, las aportaciones para préstamo de intereses de Gastisum, 4.200 euros. Esto también expliqué que María Javier había explicado que había tenido un fallo en la primera pago de esas partida, tenía que haber sido la de 75.600, pero luego las siguientes son de 80.000. Entonces, ella no lo reflejó, no lo explicó y ha habido ese fallo, entonces había que corregir aportando esta cantidad, ¿vale? Estas cantidades son 54.200 euros. El gasto de estas 3 modificaciones se financiará con una transferencia de crédito de una partida de gastos que se va a ejecutar este año. En concreto, se trata de la partida 3380-2262-0 de festejos populares, la cual no se ha superado y entonces se coge de esa partida presupuestaria. Luego también hay que hacer las modificaciones por generación de ingresos, que son las de las 2 subvenciones que hemos recibido, una de 86.528,20 y la de 26.000 euros, ¿vale? Que son un total de 111.528,20.
Y luego, como bien os he explicado antes de los proyectos de las subvenciones en informaciones de alcaldía, en estas partidas, como seguramente se pueden ejecutar muchas de ellas hasta el 30 de septiembre del año 2021, pero sí que de administración local nos han explicado que tienen que ir en concepto del gasto del año 2020, ¿vale? Entonces hay que ampliar las partidas con el visionado y el presupuesto más o menos de lo que se vaya a ejecutar en esos proyectos y que sea a cargo de la partida de gastos presupuestaria del año 2020, ¿vale? El total de esa partida son los 112.528,20. Vale, pues si queréis añadir alguna cosa a las modificaciones, paso la palabra a Iñaki y luego la pasaré a Félix. Iñaki, tienes la palabra. Nada que añadir, gracias. Félix, ¿tienes la palabra? No, nada que decir. Perfecto, pues entonces pasamos a la votación, perdón, de la aprobación si procede de las modificaciones presupuestarias 6 a 12 del presupuesto general del 2020. ¿Votos a favor? De acuerdo. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Una. De acuerdo. Perfecto, todo claro. Pasamos al punto número 5, aprobación si procede de la plantilla orgánica correspondiente al ejercicio 2021. Vale, esto también lo hemos visto en la comisión. No hay ningún cambio en la plantilla orgánica. El único cambio que hay es que la trabajadora animadora sociocultural se fue ya, decidió rescindir el contrato con el ayuntamiento y se ha tenido que contratar a una persona a su cargo de animadora sociocultural, sea a nivel D y a la jornada del 54,57%, y es el único cambio que hay. No sé si también aquí está reflejado igual los cambios de antigüedades, que había algún cambio, como comenté el otro día, las antigüedades de los contratos, y se habrá corregido también para este año y no hay ningún cambio más que comentar. Si queréis comentar algo, Iñaki, te paso la palabra. No, solo quería remarcar que me parece lamentable la falta de estabilidad que hay en la plantilla, sobre todo en lo que corresponde al personal que está con contratos administrativos, que hay mucha más gente con contratos administrativos que funcionarios de carrera dentro del ayuntamiento. Eso me parece lamentable y que habría que intentar solucionar la medida, eso sí, en que las leyes nos lo permiten, ¿no? Porque ya sé que al final el marco estatal de estabilidad presupuestaria pues pone muchas pegas a la estabilización de la plantilla y luego la parte de los secretarios municipales pues también depende en gran medida del Gobierno de Navarra, ¿no? Pero creo que como ayuntamiento debemos ser conscientes que un ayuntamiento que funciona bien debe tener a sus trabajadores estables y satisfechos. Perfecto, Félix, ¿tienes algo que añadir? No, nada que decir. Vale, Pedro, explica un poco lo de, porque has estado hablando con el tema de la plantilla orgánica respecto a lo que comenta Iñaki, de que la estabilidad que hay por el tema de funcionarios también comentó. Si quieres añadirle algo de lo que hablamos. Yo lo que estaba hablando con la representación, un representante de los sindicatos que llevan la negociación con el Gobierno de Navarra en este sentido, y ya sabes que, Iñaki, que desde 2010 hay una limitación total en el tema de ofertas públicas de empleo. No se puede aumentar las plantillas y bueno, la situación ha sido para algunos ayuntamientos de tener personal funcionario que se ha ido jubilando y no poder sacar esas plazas, más que se han tenido que cubrir de forma interina en muchos ayuntamientos. La situación que tiene el ayuntamiento de Allegui es bastante general, porque sacar en las plazas a fijos funcionarios de contratados administrativos es muy complicado, porque eso tienes que sacarlo, o sea, declarar oferta pública de empleo y sacarlo a oposición,
cosa que a algunos ayuntamientos no les interesa, pero no porque no les interesa el propio ayuntamiento, sino a los propios trabajadores. Es decir, eso habría que hacerlo a través de una negociación con la representación social, porque te puedes encontrar que trabajadores que tienes aquí de varios años, de muchos años, que hay gente con 20, 25 años, 15, que se podrían encontrar en la situación de quedarse sin trabajo. Es decir, tú lo sacas a oferta pública, sacas oposición y se presenta gente de fuera que te puede sacar la plaza, porque se encontrarían en las mismas condiciones. Entonces, es un tema complicado y a mí un representante sindical me ha dicho que un día vendrá por el ayuntamiento, hablaremos un poco de ese tema. Y desde el departamento correspondiente de administración local también me han dicho lo mismo. La problemática que se crea en esta situación de contratos administrativos y funcionarios. Y entienden perfectamente el problema que se da en Ayegui. Y lo peliagudo que es sacar a esos contratos administrativos, sacarlos a oposición. O sea que de momento eso es un tema para estudiar muy, muy despacio por el Ayuntamiento de Ayegui. Vale, pues con esta aclaración pasamos a votación de la aprobación, si procede, de la plantilla orgánica correspondiente al ejercicio 2021. ¿Votos a favor? Unanimidad, Pedro. Sí. Vale. Vale, pasamos al punto número 6, aprobación si procede de las tasas y precios públicos para el ejercicio 2021. Vale, las tasas y precios públicos ya comentamos en la comisión que no las íbamos a congelar para este año 2021, así como hicimos el año 2020, no se hizo ninguna subida. Y también comentar que también ya aprobamos en el pleno anterior la reducción de las tasas y precios del suelo público y de los edificios sociales que tiene el ayuntamiento, reducirlo al 50% con la fórmula que acordamos todos en aquella comisión y pleno. Entonces, la única variante es esa y nada más. Yo añadir también que ya sabéis que expliqué que hay un proyecto de ley, una modificación de la ley foral del 2/1995 del 10 de marzo de Haciendas Locales de Navarra, en la cual para el año 2021 la excepción del IAE para las empresas que no facturen 1 millón de euros, ¿vale? Y hay alguna otra tramitación, pero ya son cosas más de control interno y estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que tampoco son obligatorios para el año 2020 y 2021, este año, y que se van a poder usar los remanentes y la superávit de los ayuntamientos para estos ejercicios del año. Vale, nada más. Si queréis comentar algo, Iñaki, te paso la palabra respecto a esto. Nada que añadir, gracias. De acuerdo, Félix, ¿tienes la palabra? No, nada que decir. De acuerdo, pues pasamos a votación Un de la momento, aprobación. Leo. ¿Perdón? Sí. Sí, un momento. Como ya has comentado tú que ya se aprobó en pleno el tema este del 50% para la utilización de suelo público, y ya como Iñaki lo comentó en la comisión, ya lo hemos recogido para la hora de publicarlo en el boletín oficial, que el año pasado no se publicó porque se quedaron las tasas igual. Aquí prácticamente se quedan igual, a expensas de lo que el Gobierno de Navarra, por su parte, suba, porque hay un tipo de impuesto que no depende del ayuntamiento, que era el que iba a subir de que era, Leo, que no lo tengo aquí apuntado, que se subía. Sí, el impuesto de circulación. Bueno, el impuesto de circulación. Y por otro lado, el impuesto de actividades económicas, el IAE, se quedaba este año exento. Sí que se ha recogido que, como consecuencia de la situación excepcional motivada por la crisis sanitaria debido a la pandemia COVID-19, se condona en un 50% las tasas por utilización de suelo público
y de canon de alquiler por edificios sociales, de edificios sociales. Esto lo recogemos para cara a la publicación, aunque ya se aprobó en un pleno anterior. Eso es. Pues pasamos a la aprobación de si procede de las tasas y precios públicos para el ejercicio 2021. ¿Votos a favor? ¿Mucho? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? De acuerdo. De acuerdo. Pasamos al punto número 7. Aprobación, si procede, del procedimiento para la adjudicación del aprovechamiento de pastos del Comunal de Allegui. Voy a pasar la palabra a Pedro para que explique un poco todo el procedimiento, como lo explicó en la comisión, y luego podemos objetar o decir algo al respecto. Pedro, tienes la palabra. Bueno, esto ya lo comentamos en la comisión. Ya sabéis que la persona que llevaba la corraliza para pastos lo ha dejado porque ha vendido el ganado. Entonces presentó un escrito en el ayuntamiento en el que nos decía que con fecha 19 de julio de 2012 se me adjudicó el aprovechamiento de las hierbas comunales de este ayuntamiento para un periodo de 10 años. A día de hoy he vendido todo el ganado de mi propiedad, por lo que no voy a seguir disfrutando de dicho aprovechamiento, por lo que ruego que me indiquen si debo realizar algún trámite para su renuncia. Simplemente se ha comunicado y en el año 9 de los 10 que tenía adjudicados, ha presentado su renuncia y ahora nosotros lo que tenemos que hacer aquí es aprobar el inicio del procedimiento para la adjudicación de los pastos comunales, que se recogen todos, aunque están en diferentes sitios, en una única corraliza. Y para ello simplemente seguir lo que nos marca la ordenanza de comunales. Ya lo comentamos en la comisión, que sería una corraliza única de 600 cabezas de ganado ovino, tal y como lo tienen recogido aquí. El importe que en su momento se le puso fue de 1.500 euros anuales con la subida correspondiente del IPC. Ahora tendríamos que sacarlo actualizado de 9 años aquí con el IPC correspondiente de esos 9 años. Y este año ya se le pasó el canon correspondiente y la tarifa para este año 2019 era de 1.615,75 euros. Pues a partir de ahí ya nosotros, una vez que esto se apruebe, tendríamos que sacarlo, darle publicidad en los tablones de anuncios y sacarlo para 15 días hábiles. Bueno, eso simplemente, si tenéis alguna duda, no es más que sacar a publicidad durante 15 días hábiles el aprovechamiento de los pastos y luego, una vez que se presente, si alguien se presenta, pues procederemos a su adjudicación por adjudicación directa. Es decir, en tercera opción sería la subasta, pero la adjudicación vecinal directa es lo que nos marca la ley. Si tenéis alguna duda. Iñaki, si quieres comentar algo al respecto, o alguno que quiera. Yo quería preguntar No, gracias. Yo quería preguntar algo. Según te he entendido, Pedro, el último año que se pagó fue el 2019. ¿Es correcto, no? Perdona, este año se le ha pasado el canon. Este año 2020. Se le ha pasado el canon de... Es que habías dicho 2019. 1.615,75. Ya, pero es que antes te habrás equivocado y habías nombrado antes 2019. O sea, ¿el año 2020 está pagado o no? Perdona, ha sido el año 9. Escucha, de los 10 años que tiene adjudicado, estamos en el año 9, que es 2020. Él tendría 2020 y 2021, pero como lo deja ahora, se le ha pasado el canon de este año 2020.
En De su acuerdo. año 9. 9 me refiero a los años que tiene. De acuerdo, adjudicados. vale, de acuerdo. Nada más. ¿Alguno más quiere alguna aclaración o algo? ¿O pasamos a la votación del inicio? Vale, como veo que nadie quiere decir nada más. Vale, pues pasamos a la aprobación si procede el procedimiento para la adjudicación del aprovechamiento de pastos del Comunal de Allegui. ¿Votos a favor? De acuerdo. 10. O sea, 9, perdón. Perfecto. Vale, pues pasamos al punto número 8, ruegos y preguntas. Un segundo, por favor. ¿Sí? ¿Puedo hablar? Sí, feliz, sí. Vale. Antes de entrar en el capítulo de ruegos y preguntas, quería pedir que se trate aquí una moción, que no la voy a leer entera, pero sí que voy a decir un poco por encima de qué iba, ¿no? El Sáhara fue colonia española hasta el año 73. Félix, un momentico, por favor. Primero creo que habría que meter, como no está en el orden del día, habría que votar la urgencia de la moción para que entre en el orden del día y luego ya leerla o debatirla. ¿No, Pedro? ¿Es así? Corrígeme o cómo es. A ver, ahora se presenta una moción por parte de Félix. Él nos dirá qué tipo de moción es y se vota su urgencia. Si sale, a ver, si se aprueba la urgencia, se pasa a debatir. Entonces se lee completa y se debate. Si no se aprueba la urgencia, no hay debate. Por lo tanto, ahora lo que hace Félix es explicar qué tipo de moción es y luego se pasa a votar la urgencia. De acuerdo. Pues Félix, expone cuál es la moción y votaremos cuál es la urgencia para la moción. De acuerdo. Estaba diciendo que el Sáhara fue colonia española hasta el año 75, que los mandatos de la ONU siempre han defendido el derecho de los saharauis. El Tribunal de La Haya, su Corte Internacional de Justicia, dictaminó que Marruecos y Mauritania no tenían derecho sobre el Sáhara. Mauritania ha desistido de sus reivindicaciones, no así Marruecos, que ocupa regularmente el 80% del territorio. El Estado español, como administrador hasta el 75, tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de sus habitantes. Apuntar que todavía quedan en el Sáhara personas con DNI español. En el año 75 se firmaron en Madrid unos acuerdos entre España, Marruecos y Mauritania para repartirse el territorio entre los dos últimos. En este acuerdo no estaban los verdaderamente interesados, que es el pueblo saharaui, y no ha sido reconocido ni por la ONU ni por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Es pues el fin de esta moción, presentada en buena parte de Navarra, pedir desde los ayuntamientos al Gobierno de Navarra la inclusión en su agenda de esta problemática y traslado al Gobierno central de la necesidad de su resolución. Eso es el sentido, eso es a grosso modo de qué va la moción. Vale, pues entonces ahora tendremos que pasar a votar la urgencia del punto de la moción para ver si la queremos incluir en el orden del día de pasar a leerla y a votarla luego en consecuencia. Vale, Pedro, ¿votos a favor de la urgencia, ¿no? De la moción? ¿O? Sí. ¿Votos en contra? Perdona un momento, Leo. Sí, dime. Vuelve a repetir el principio, votos a favor. ¿Votos a favor no para incluir la urgencia de la moción? ¿Votos a favor? Vale. ¿Votos en contra de la moción? De acuerdo. Bueno, como mayoritariamente se ha votado en contra de la urgencia, de darle urgencia a la moción, pues no se pasa a debate. De acuerdo, pasamos al punto número 8, ruegos y preguntas. Paso la palabra a Iñaki por si quiere formular cualquier ruego o cualquier pregunta. Iñaki, tienes la palabra. No, gracias. No tengo más preguntas. Gracias. De acuerdo, gracias. Félix, ¿alguna pregunta, algún ruego, por favor? Sí, quería decir algo sobre los dos proyectos que nos presentaste el otro día en reunión.
Fue el año pasado que nos ofrecimos para gestionar proyectos urbanísticos o medioambientales a través del grupo de EH Bildu en Iruña, en busca de financiación. Tienen que ser, eso sí, proyectos que creamos en ellos. Este año han sido 2 las veces que he reiterado ese ofrecimiento al alcalde, uno en su despacho y otro en conversación telefónica. Fue el 12 del presente mes de noviembre cuando, por parte del alcalde, recibo 2 proyectos en tal sentido. Uno para la ejecución de una rotonda de acceso al monasterio de Irache y el otro para la construcción de un auditorio frente al Durban. Decir que el plazo máximo que tenía para remitir a Iruña terminaba el fin de semana anterior, pero he intentado tramitar una de ellas, la de la rotonda. Esto no ha sido posible por llevarla, como he dicho, fuera de plazo. Este proyecto me parece necesario. No obstante, si esa enmienda presupuestaria es presentada por Geroa Bai, nos comprometemos a hacer toda la palanca posible ante EH Bildu para que den todo su apoyo. En la otra propuesta se nos presenta una sala auditorio con capacidad para 350 personas y que en un futuro se podría levantar otra altura para hacer salas para uso de colectivos locales. El coste de la primera parte del proyecto, el auditorio, andaría en casi 700.000 euros. Esta obra no nos convence, nos parece mucho dinero para un aprovechamiento escaso. Al hilo de esta idea, recordar que en Allegui hay un edificio a la venta que podría responder a estas necesidades. Creo que estaba ofertado por 350.000 euros, bajando a 300.000 si era el ayuntamiento el adquiriente. Nos parece muy interesante la elaboración de un proyecto de aprovechamiento de ese edificio con los usos que se le pretende dar al otro en su totalidad. Saber cuál sería el aforo máximo que se podría conseguir en un salón con personas sentadas, cuántos espacios podríamos crear para albergar todas las necesidades que nuestro pueblo tiene o podría crear. Son muchos los metros que suman donde hoy están los muebles Mauro. Con los 700.000 euros estimados para el auditorio, daría para un proyecto mucho más ambicioso. En este proyecto sí que volcaríamos todos nuestros esfuerzos en conseguir financiación vía presupuestos de Navarra. Recordar también que hay otro proyecto actualmente parado que cuenta con 5.000 euros de financiación en presupuestos anuales, que es la recuperación ambiental y adecuamiento como zona lúdica de la Hoya de Lucea. Este era un punto que tenía y había otro que quería tocar. Si quieres contestarme a esto o entro en el otro. Sí, Félix, dime todos y luego te contesto a todos si quieres. De acuerdo. Comenzamos la legislatura con una exposición por parte del alcalde de cuál era su idea respecto al funcionamiento de los plenos. En esta legislatura, a diferencia de otras anteriores, se eliminó el debate entre concejales del funcionamiento plenario. Es cierto que un debate sin ningún tipo de reglas puede resultar caótico y alargar en exceso una sesión, pero también que este es básico en democracia. La fórmula elegida para aquí es la de pregunta-respuesta, encontrándonos con que en los primeros plenos se tenía cierta permisividad, dándose más de un turno de réplica. ¿Es esto algo que ha ido cambiando? En el último pleno, formular todas las que tuviesen una misma exposición para ser contestadas todas juntas. Después de la exposición y tras las respuestas posteriores, me encuentro con que no se me concede un segundo turno de intervención o réplica. Esto es así, dándose la circunstancia de que incluso hubo alusiones personales que no pudieron ser contestadas o rebatidas. No es mi intención ahora mismo volver a temas ya pasados, sí el intentar soluciones de cara a futuro. Propongo, pues, juntarnos un día en comisión para elaborar un reglamento claro de intervenciones donde podamos volver al debate, que sea un debate con unas normas que nos permitan entendernos sin alargar en exceso el tiempo de los plenos. Si esto no es aceptado, que cuando menos, después de la contestación a las preguntas de la oposición, haya un segundo turno para poder rebatir, en su caso, lo expuesto por parte del grupo de gobierno. Creo, por otra parte, que lo que de ninguna manera se puede negar es el derecho a réplica, cuando en una contestación hay alusiones personales, cosa que se hizo en el último pleno. Y quería también preguntar si se ha iniciado alguna gestión o se está sobre la Sociedad San Cipriano, si hay alguna nueva convocatoria pensada para volver a abrirlo. Esas 3 cosas tenía. De acuerdo. Vamos a ir por partes. El primer punto que has expuesto, lo de los proyectos, que eso sí que es verdad que algunas veces has venido y te lo dije en la comisión el otro día, fuera de la comisión, que sí que habías venido y nos habías expuesto. No sé si había sido fallo mío o mala explicación tuya o fallo mío de entendimiento, en la cual no entendí que cualquier cosa te podía dar o lo que sea. Yo, como Iñaki también se ofrece, tanto tú como él se han ofrecido para, bueno, hacer lo de los proyectos, intentar meter las enmiendas del Gobierno de Navarra o los presupuestos generales del Estado.
Yo gustosamente he intentado trabajar rápidamente, no en el proyecto de la rotonda, pero sí en el del auditorio, para que se puedan meter. No sé si ha dado tiempo o no ha dado tiempo. El tiempo ha sido muy escaso y preparar unas memorias con esto tiene su trabajo. Vale, por esa parte, eso. Y por otra, me parece increíble que me estés contando que no es necesaria un auditorio en Ayegui o un salón de actos, pues le llamó igual auditorio en el informe de Michael, cuando tenemos una serie de asociaciones, un montón, culturales, en la cual queremos intentar y desarrollar las máximas actividades culturales en Ayegui. De hecho, hay muchas y se hacen muchas, y no tenemos un salón de actos donde desarrollar esas actividades para poder albergar comodidad y reglamentariamente adecuados a las normativas que pueda haber de espacios o aforos, y encima que me estés vendiendo que no es necesario hacer un proyecto de 700.000 euros, que bueno, que sí es dinero, que a mí también me parece mucho dinero e intentaremos afinar lo máximo posible, pero los precios de mercado y cómo están en un informe de un arquitecto municipal son los que hay, y me quieres vender un proyecto de una persona que va en tu grupo político que está con un edificio muy antiguo de 3 plantas, con 1.000 y pico, esto que sí que se ha ofrecido por 350.000 euros, y si era para el ayuntamiento 300.000, pero ese edificio habría que adecuarlo a la normativa MIR de los proyectos de urbanización, el cual igual nos veníamos gastando más dinero del que nos va a salir un auditorio nuevo en la parcela dotacional para Ayegui, con menos sitio para aparcar, porque la parcela de al lado es una parcela privada y no tiene el aparcamiento necesario, y en donde iba a estar ubicado el nuevo proyecto de si es que algún día se realiza, que es mi intención y la de mi equipo, tendría ya la urbanización realizada y la zona de aparcamientos muy sobredimensionada para ello. Entonces, me sorprende mucho y muchísimo, pero bueno. Respecto a la exposición de los plenos, sí que hay una reglamentación, siempre se os ha comentado que la reglamentación, yo estoy siguiendo un poco los pasos y las directrices que me marca la ley y lo que me indica el secretario para cumplir esto. Creo que no soy tan drástico a la hora de dar la palabra, creo que en todos los puntos doy la palabra a todos, si alguno tiene algo más que decir, siempre lo digo, y doy la palabra incluso 2 veces, creo. La reglamentación dice que se da un turno de palabra y si luego alguno más pide la palabra, se le puede dar. Bueno, en este caso es así. En lo que son ruegos y preguntas, sí que entiendo y siempre me ha comentado Pedro que hay ruegos y preguntas y siempre si ha habido alguna alusión a su persona, sí que puede pedir la palabra y se le da. Entonces, no sé, la reglamentación de esos plenos, intentaré que si alguno se siente aludido a alguna... Perdón. Si alguno se siente aludido a alguna ruego o pregunta de lo que es ruegos y preguntas del Pleno, pues que pida la palabra y seguramente no habrá ningún problema en que se la dé. Pero lo que no voy a permitir es que sea ruegos y preguntas un debate otra vez de cosas que porque no te guste una contestación o no os guste, perdón, voy a hacerlo más extenso, que sea un debate y que nos podamos ver aquí visto 2 horas para contestar a 4 preguntas. Creo que Pedro ya te ha explicado el reglamento y la fórmula a eso, él me lo ha comentado y yo ya te digo que no voy a tener inconveniente cuando una persona se sienta aludida a que pueda pedir la palabra y poder replicar y que tenga su propia réplica, ¿vale? Y luego el inicio de la gestión sobre San Cipriano, no se ha tramitado nada, eso ya os dije que lo pasaríamos por la siguiente comisión, visto cómo está la pandemia y cómo está el tema de la ley foral, que ha indicado que los bares no se han podido abrir hasta hace bien poquito, que ayer creo que se abrieron ya las terrazas, entonces no se ha podido mover. Sí que mi idea y mi intención, ya habéis visto en uno de los proyectos que hay para las subvenciones de 86.000 euros, he comentado que es la adecuación de baños y ascensor de edificio social. Creo que es una obra que deberíamos igual hacerla lo antes posible, de adecuar al MIR actual de lo que es la normativa y luego en el momento dado que se haga, pues sacarlo o lo que decidamos en esa comisión, si lo sacamos a subasta o hacemos una de las ideas que yo tenía también, como una especie de salón de actos o pequeño salón de reuniones o lo que sea para las asociaciones o lo que veamos oportuno. Pero todavía no se ha iniciado y se iniciará en próximos
en las próximas comisiones, ¿vale? Creo que queda todo contestado. Si no hay nada más que añadir, ¿alguno quiere? Juan Mari. Estaba levantando la mano. No sé si me has visto. No te he visto, no. ¿Puedo hablar? Dime. Si es para alusión de alguna cosa a tu persona o... No, es para puntualizar un poco sobre la contestación que me has dado. Decir que yo en ningún momento he dicho que el auditorio no fuese necesario. Lo que he dicho es que me parece que es mucho dinero para un aprovechamiento escaso. Y que con los, creo que son 1.700 metros que hay en el otro lado, se podrían hacer ahí muchas cosas, por una parte. También decirte que, bueno, el que hayas aludido a que sea de una persona que va de mi grupo, yo aquí no trato de vender nada de nadie. Estoy pensando en un edificio que me parece, que siempre he pensado que sería muy útil para albergar todas las necesidades que puedan tener los grupos del pueblo. Eso en cuanto a eso. Y en cuanto al otro que has dicho, de lo de dar la palabra o no dar la palabra, no me lo estoy inventando. O sea, porque aquí tengo el orden de del último pleno que tuvimos, y cuando acabo de hablar, Manu, el señor, aquí está escrito, el señor Alonso comienza a rebatir la propuesta manifestando que se está refiriendo a él, ¿no? Es que, Félix, mira, estamos otra vez en lo mismo. Yo te he contestado una pregunta, y no te tienes... Si tú no te sientes aludido a la pregunta porque no es a tu persona, te puede gustar la respuesta más o menos. Por eso digo que siempre voy a dar la palabra cuando es una alusión a la persona. Cuando si tú te sientes aludido porque te hayan dicho algo a ti o lo que sea, pero no porque yo te conteste algo del auditorio que a ti no te guste. Seguramente las cosas que tú me propongas igual no me gustan a mí y las que yo te diga tampoco te gusten a ti. Pero por eso... Has dicho algo que yo no he dicho. Pero, Félix, por favor, no tienes la palabra, estoy hablando yo, respeta el turno, si quieres, eso. Y lo que te digo, son ruegos y preguntas y contestaremos a las preguntas como creas oportunas y tienes opción de hacer más preguntas en otros plenos o lo que quieras. Y si son alusiones a la persona, te dejaré hablar la palabra. Pides la palabra y te la daré. Pero no hacer un debate de algo que no te guste contestar por el auditorio, que si yo te he dicho, que si tú me has dicho, que puede ser un debate. Y eso no es así, ¿vale? Juan Mari quería hablar para terminar. Bueno, yo quería, lo primero, pues hablar un poco sobre la sentencia que ha salido a mi favor con respecto a la denuncia que me hicieron mis compañeros, vamos a ponerlo entrecomillado, de corporación y de oposición. Corría a finales de 2018 cuando recibí una denuncia por presunta prevaricación por el contrato firmado por mí como alcalde de Ayegui en 2017 con la empresa ARE. El 19 de septiembre de 2019 fue uno de los primeros días de mi vida, gracias a la indecencia personal y política de EH Bildu Ayegui y la coalición independiente Irache, cuando tuve que ir a declarar ante la jueza de instrucción de Estella. Como digo, uno de los peores días de mi vida. Jamás pensé que por intentar hacer el bien de mi pueblo, firmando un contrato a todas luces beneficioso para Ayegui, me vería en la situación de declarar ante un juez. Pasó la declaración. Llegó el primer auto de la jueza el 13 de marzo de 2020, el cual se deja bien claro que no cometí en ningún caso prevaricación alguna. En concreto, dice la jueza que no resulta debidamente justificada la perpetración del delito, por lo que se declara el sobreseimiento provisional. Prevaricar, como alguna vez lo he dicho en algún pleno, es hacer mal a sabiendas. Lo único que hice fue seguir las directrices del secretario de Ayegui, como bien dice el auto. Los señores denunciantes y compañeros de oposición, vuelvo a entrecomillar eso de compañeros, no quedaron conformes con el auto e interpusieron un recurso al auto de la jueza el 11 de mayo de 2020. Llegó la respuesta del recurso, echando por tierra lo recurrido en apenas 10 líneas, el 6 de agosto de 2020. Incluso el Ministerio Fiscal desestimó el recurso. Yo pensé entonces que se había acabado ahí el tema. Pero nada más lejos de la realidad, no contentos con esto, se llegaron hasta la Audiencia Provincial de Navarra, haciendo otro recurso. No me lo podía creer, qué manera de hacer daño gratuito a una persona y a su familia porque sí. Por fin, el 2 de noviembre llegó el auto de la Sala de la Audiencia Provincial de Navarra en decisión firme, en la que los 3 jueces de la Sala no ven ningún delito de prevaricación por mi parte. Señores denunciantes,
Xavi Puerta, Juan Luis Camarero, Esperanza Gastea, Josué Ocariz, Ricardo Álvarez, lo único que habéis conseguido es que no dimita, si eso era lo que buscabais. Tampoco conseguisteis que Allegui Unido no volviera a ganar las elecciones. Lo hicimos y con más mayoría. Lo único que habéis conseguido es que los 2.359,50 euros de la factura de mi defensa, pagados por mí, me fueran reembolsados por el Ayuntamiento de Allegui como no podía ser de otra manera. Estoy convencido que si no hubieran estado los abogados de Bildu, los bailabotes de la candidatura independiente H no se gastan un duro de su bolsillo y los concejales de Bildu menos. Agradecer públicamente las muestras de cariño y apoyo recibidas durante este largo tiempo por muchos vecinos y vecinas de Allegui, familiares, compañeros de candidatura y concejales. Sin vosotros hubiese sido mucho más duro todavía. Seguiré trabajando por Allegui y con la cabeza bien alta porque los 4 jueces y 2 fiscales lo dicen claramente. Juan Mari Yanzi no cometió ningún delito de prevaricación. Muchas gracias a todos. De acuerdo. Pues si no hay más, se levanta la sesión. Gracias a todos.